amén. Aleluya. Amén. Hoy vamos a meditar, hermanos, en un mensaje llamado Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Pero de verdad, ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Amén. Dios está con nosotros día con día. Hay una mentira que se ha levantado en el mundo que ha hecho pensar al hombre, que nos ha hecho pensar a cada uno de nosotros, a lo mejor en algún momento, que Dios no está con nosotros. Y a lo mejor tú que estás en este lugar has venido pensando que Dios no está contigo, o que Dios no mira tu aflicción, o que Dios a lo mejor no está a tu lado para ayudarte. Esa es la mentira que constantemente el enemigo quiere sembrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Si tú te das cuenta, nosotros continuamente estamos siendo bombardeados acerca de que Dios a lo mejor no existe, de que Dios a lo mejor no está con nosotros. El mundo está como está, el mundo vive como está porque piensa de esta manera. Piensa que Dios no está con nosotros. Piensa que Dios no mira lo que hacemos. Piensa que Dios no escucha lo que hablamos. Piensa que Dios no está en nuestras aflicciones. Y es por eso que vemos hoy en día un mundo muy desordenado. Es por eso que vemos hoy en día un mundo que vive en aflicción, jóvenes que viven en aflicción, matrimonios que se están destruyendo, pecados deliberadamente. ¿Sabe por qué lo miramos? Porque pensamos que Dios no está con nosotros. Y esa es la mentira que el enemigo trabaja día y noche para sembrar en las vidas y en los corazones. Pero Dios trabaja también para sembrar la verdad en cada vida y para decirnos que Él sí está con nosotros. Amén. Este no es un problema, hermanos, que nosotros solamente estamos viviendo hoy en este momento. Este es un problema que ha afectado al humano desde que Dios lo creó. Este es un problema que viene desde el principio, que el hombre piensa muchas veces que Dios no está con él, que Dios no lo mira, pero Dios siempre ha estado con el hombre. Amén. El pueblo de Israel pensaba de esta misma manera. Yo quiero que leamos en Isaías capítulo 1, su versículo 21 y 22. El pueblo de Israel pensaba que Dios no estaba con él. Pasó una temporada donde vivían, como le digo, como nosotros estamos viviendo muchas veces hoy en el mundo, donde había desorden, donde había muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero porque pensaban que Dios no estaba con ellos. Amén. Pero mira lo que dice Isaías 1, 21, 22. El Señor habla y levanta al profeta Isaías para que lleve un mensaje al pueblo de Israel, para desmantelar el pensamiento de que Dios no estaba con ellos. El pueblo pensaba que Dios no estaba con ellos, pero Dios levanta a Isaías y mira lo que Dios le dice a Isaías y el mensaje que Isaías lleva al pueblo. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fértil, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de justicia y de rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. Me llama la atención y yo quiero que preste atención en este versículo. Mire cómo Dios le hace ver al pueblo que Dios ha estado presente en sus vidas desde el principio. El Señor le dice: Israel, antes eras fiel. Diciendo y declarando el Señor: yo he estado en tu pasado, he mirado lo que has hecho. No es que has estado solo, yo he estado en tu pasado. Dice: antes eras fiel. Antes eras el centro de la justicia y de la rectitud. Dios había estado mirando a Israel y Dios miraba cómo actuaba antes. Y luego dice: antes eras como la plata pura. El Señor sigue diciéndolo: yo te conozco, yo conozco tu pasado porque estuve en él. Y luego el Señor dice: ahora también Dios estaba en el presente. Ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura,
pero ahora eres como el vino diluido. Yo quiero que preste atención a esas palabras. ¿Quién en nuestra vida puede conocer el antes y el presente de nuestra vida si no es alguien que está en todo momento con nosotros? Nadie puede conocer su pasado. Yo no conozco su pasado. ¿Por qué? Porque no he estado en él. Yo no conozco a lo mejor su presente porque no lo miro constantemente. No estoy con usted todo el tiempo. Dios sí está con nosotros todo el tiempo. Y Dios le dice a Jerusalén que antes era fiel. El Señor le dice, antes eras de esta manera y ahora eres así. Dios estuvo y ha estado siempre en el pasado y en el presente de Jerusalén, y no solo de Jerusalén, sino de nosotros. Dios conoce nuestro pasado. Amén. Si Dios hoy, al igual que Jerusalén, nos enviara un mensaje y nos hablara de nuestro antes, ¿qué diría el Señor de nuestro antes? No sé qué diría, pero ¿qué diría el Señor de nuestro ahora? Espero que el Señor esté diciendo algo diferente de lo que el Señor le dijo a Israel. Mira cómo Dios no solamente miraba el pasado y el presente, sino que Dios también miraba lo que hacían. Mira lo que dice Isaías 1, 14, 15. Odio sus celebraciones de luna llena y sus festivales anuales son como una carga para mí. No los soporto. Cuando levantan sus manos para orar, no miraré. Cuando hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Me llama la atención que si usted pone atención y presta atención a este versículo, el Señor no solo estaba en el antes y en el presente, sino que el Señor estaba mirando todo lo que hacían. Y no solo en el templo. Mira, el Señor les habla acerca de lo que hacían en el templo. Perdón, hermano, por mi garganta. Pero me llama la atención de que Dios estaba mirando todo lo que hacían. Y esto eran parte de los rituales que ellos hacían en el templo. Pero el Señor les dice que odiaba sus celebraciones y sus festivales anuales. Eran una carga para Él. Porque Dios miraba que oraban. Miraba que oraban y miraba que levantaban sus manos. Pero mira que también miraba lo que hacían afuera. Porque dice que sus manos estaban cubiertas de sangre y por eso por eso Él no quería escuchar lo que hacían en el templo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios solamente está con nosotros cuando venimos a la iglesia? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel pensaba de esa manera? Por eso es que cuando iban al templo actuaban de una manera y cuando estaban afuera sus manos, dice, estaban cubiertas de sangre, actuaban de otra manera. Pero lo que quiero abarcar en esta porción es que Dios estaba mirándolos. ¿Quién puede decirte lo que tú haces si no es alguien que está continuamente viéndote? ¿Cómo podía alguien decirle a Israel lo que hacía si no era Dios quien miraba lo que hacían en el templo y fuera del templo? Dios mira y está con nosotros en todo momento. Dios mira lo que hacemos cuando estamos aquí en la iglesia y también mira lo que hacemos cuando estamos en el trabajo y en nuestra casa. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Es que Dios está en todo momento contigo y conmigo. Dios está mirando todo lo que hacemos. Amén. Y mira que Dios no solo miraba las cosas que hacían. Mira lo que dice Isaías capítulo 3 versículo 2, capítulo 2 versículo 22. No pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? El Señor no solo miraba lo que hacían, sino que traspasaba más a profundidad. Dios también miraba lo que pensaban y lo que sentían. Y Isaías les dice, no pongan su confianza en simples humanos. Dios podía mirar lo que estaba pensando el pueblo de Dios.
Y él miraba la profundidad de su mente y de su corazón y miraba que el pueblo de Israel estaba poniendo su confianza en humanos. Y el Señor le dice que no tienen ningún valor. ¿Quién puede decirte lo que tú estás pensando, lo que tú estás albergando en tu corazón? Nadie más que Dios. Dios es el único que puede conocer esas profundidades. Y Dios no estaba solamente con Israel viendo lo que hacían. No estaba solamente con Israel cuando estaban en el templo, lo que hacían afuera, sino que también estaba tan en lo profundo que podía mirar en lo que pensaban. Amén. Y mira que tan presente estaba Dios que también en el capítulo 3 de Isaías, en el versículo 1 y 3, el Señor de los ejércitos celestiales les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían, hasta el último pedazo de pan, la última gota de agua. Todos son héroes, dice, todos sus héroes y soldados, jueces, profetas, adivinos, oficiales, militares y altos funcionarios, consejeros hábiles, hechiceros y astrólogos. Mira que Dios podía describir minuciosamente todo lo que había adentro del corazón de los israelitas. Dios estaba tan cerca de ellos que les fue señalando uno por uno las cosas en las que ellos confiaban. Y el Señor les dice que les va a quitar, mira lo que confiaban, hasta el último pedazo de pan, la última gota de agua, héroes, soldados, jueces, profetas, adivinos, ancianos, oficiales, militares, altos funcionarios, consejeros, hábiles hechiceros y astrólogos. Mira qué tan cerca estaba Dios de Israel que podía anotar uno por uno todas las cosas en las que el pueblo confiaba. Y como te decía al principio, el enemigo constantemente está bombardeando nuestra mente y diciéndonos que Dios no está con nosotros. Pero a través de las escrituras podemos ver una verdad, y es que Dios está muy cerca de nosotros. Dios no solo mira lo que hacemos, sino que también mira lo que albergamos en nuestro corazón. Él sabe y puede describirte cada una de las cosas en las que tú pones tu confianza. Y esto era lo que Dios estaba haciendo a Israel. No solo le quería decir todo lo que Él les iba a quitar, sino que le quería hacer ver una verdad. Lo que Dios verdaderamente quería hacer ver en el pueblo es que ellos entendieran que Dios estaba con ellos, que Dios estaba mirando, que Dios estaba viendo todo lo que hacían y todo lo que sentían. Amén. Y como Dios miraba que todo lo que había en su corazón y en sus pensamientos y que todo lo que hacían era malo, el Señor manda una profecía a través de Isaías que no es la más agradable. Y antes de leértela, quiero explicarte acerca del sentido figurado. El sentido figurado es lo opuesto que el literal. Vamos a aprender un poquito de lenguaje. Amén. El sentido, Dios usa en la palabra muchos sentidos figurados para que nosotros podamos entender de mejor manera el mensaje. Por ejemplo, si yo digo hoy, los hermanos como que vienen con cara de limón, ¿cuál es el mensaje que yo le estoy transmitiendo? ¿Verdad? Como que están enojados. Yo no estoy diciendo literalmente, los hermanos están enojados. Ese es el sentido literal. Los hermanos están amargados, pero el sentido figurado es los hermanos como que andan cara de limón. Para que usted me pueda entender con más profundidad el mensaje que yo quiero dar, entonces utilizo una figura para que usted pueda entender el mensaje que yo le quiero transmitir. Si yo le digo, los hermanos son un pan de Dios, son una dulzura, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? Que los hermanos son buenos, que son amables, que wow. Pero yo no tengo palabras como expresarlo literalmente, que yo digo, wow, los hermanos son una dulzura. Si yo digo, ese niño es un sol brillante, ¿qué es lo que yo quiero transmitir?
que ese niño ilumina, que es muy, muy feliz, muy alegre. Entonces, ¿por qué le quiero explicar esto, hermano? Antes de llevarlo a la cita donde lo quiero llevar. Porque Dios, esto le va a ayudar cuando usted lea la Biblia. Dios usa mucho el sentido figurado para transmitir un mensaje. Y a veces en las iglesias se ha tomado de manera literal. Y cuando lo tomamos de manera literal, es donde confundimos a las personas y confundimos a los hermanos. Y ahorita me va a entender por qué. Yo quiero que leamos en Isaías capítulo 3, versículo 16. El Señor dice: la hermosa Sión es altanera, estira su cuello, coquetea con los ojos y camina con pasos delicados, haciendo sonar los brazaletes de los tobillos. ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios está hablando literalmente de una mujer o está queriendo transmitir un mensaje? Dios está queriendo transmitir un mensaje, porque arriba dice la hermosa Sión, refiriéndose al pueblo de Dios. Y mire el mensaje que Dios quería transmitir. El mensaje que Dios quería transmitir era que el pueblo de Israel era como una mujer altanera, que coqueteaba con los ojos y caminaba con pasos delicados. Mire, yo no lo voy a dramatizar aquí como mi esposo. A él le encanta hacer eso, yo no lo voy a hacer. Pero imagínese a una mujer altanera. Algunos van a decir, yo conozco alguna por ahí. Imagínese a una mujer altanera que coquetea con los ojos y que hace sonar, o sea, y camina tan delicado porque quiere que le suenen todas las joyas que anda. O sea, el Señor quería transmitir el mensaje no de manera literal. Dios no está hablando de una mujer. Dios está hablando, el mensaje que Él quería transmitir es que el pueblo de Israel se había enorgullecido. Había tanto orgullo en ellos, se habían olvidado de Dios, que se comportaban como ese tipo de mujeres. Ese era el mensaje que Dios quería transmitir. Y no solo quería transmitir eso, sino que mira lo que dice en el mismo capítulo 3, versículo 16 en adelante. Ya leímos el 16, mira lo que dice el 17. Por eso el Señor le mandará costras a su cabeza. El Señor la dejará calva a la hermosa Sión. En aquel día de juicio, el Señor la despojará de todo lo que la embellece: adornos, diademas, collares con forma de luna creciente, aretes, pulsera, velos, pañuelos, brazaletes para el tobillo, fajas, perfumes, anillos, joyas, vestidos de fiesta, túnicas, mantos, bolsos, espejos, ropas de lino de la alta calidad. Ya me cansé, hermanos. Adornos para la cabeza y mantillas. En lugar de oler a dulce perfume, apestará. Usará una soga como faja y su elegante cabello se le caerá. Usará tela áspera en lugar de vestidos costosos, y la vergüenza reemplazará su belleza. Déjamelo hasta ahí. Yo creo que usted va entendiendo que Dios no está hablando literalmente de una mujer. En las iglesias muchas veces se predica literalmente. Y es por eso que usted va a escuchar muchas veces que usan estos versículos para decir que las joyas son pecado. Pero Dios no está hablando literalmente de una mujer. Dios está hablando, y el mensaje que Él quiere transmitir es que así como una mujer usa todas estas cosas para embellecerse y se enorgullece, Dios le iba a quitar todo eso. Pero mire lo que sigue diciendo los últimos versículos. Los hombres de la ciudad morirán a espada. Este era el mensaje que Dios quería darles. Y sus guerreros morirán en batalla. Las puertas de Sión llorarán y se lamentarán. La ciudad será como una mujer violada, acurrucada en el suelo. Dios no estaba hablando de una mujer literalmente. Dios estaba hablando en sentido figurado, para que nosotros podamos entender bien el mensaje de lo que Dios iba a hacer a causa de todo lo que Dios encontró en Israel.
Estábamos hablando de cómo Dios estaba tan cerca de ellos y podía mirar toda la maldad que había de ellos. Entonces el Señor le manda este mensaje a través del profeta Isaías y lo representa a través de esta mujer para que puedan entender mejor el mensaje. Y les dice, ustedes son tan altaneros, pero los voy a dejar destruidos, así como una mujer violada, acurrucada en el suelo. Esa era la promesa que Dios estaba mandando a Israel por tanto pecado que había, porque pensaban que Dios no los miraba, pero más Dios estaba mirando todo lo que hacían. Amén. Y como le decía, este era el mensaje que Dios quería traer. Y nosotros podemos ver a través del rey que gobernaba en ese momento cuáles eran las actitudes y cuál es la razón por la que Dios estaba mandando semejante juicio. Porque después de que leemos eso, nosotros decimos, wow, qué juicio, qué difícil, ¿por qué Dios iba a hacer todo esto con el pueblo de Israel? Pero yo te quiero presentar qué era lo que estaba pasando en ese momento en Israel que tenía tan molesto a Dios. Y el rey que estaba gobernando en ese momento era el rey Acaz. Y mira lo que hacía el rey Acaz. En Segunda de Reyes, capítulo 16, su versículo 2 y 3. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 17 años. Él no hizo lo agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Mira, el rey que gobernaba en ese momento era el rey Acaz. Y el Señor estaba tan hastiado por todo lo que hacían, porque mira, el rey dice que sacrificó a su propio hijo, a los ídolos, a los mismos demonios. Sacrificaba a los niños, cometían asesinato. Dios es un Dios bueno y sabemos que a Él no le agradan estas cosas. Y como le digo, Dios no era un Dios lejano, Dios era un Dios cercano y Dios miraba constantemente estas prácticas en Jerusalén. Dios miraba constantemente todas estas cosas que no le agradaban, porque este simplemente es el rey. Pero recuérdense que Jerusalén era un pueblo grande. El rey hacía estas cosas, pero no solamente él, sino todo Sión, todo el pueblo de Dios hacía estas prácticas desagradables ante los ojos de Dios. Mira lo que dice Isaías 7, versículo 2 y 4. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey Acaz, que estamos meditando sobre él, y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se levantan las telas. Mira lo que dice en ese versículo. Ponme el versículo 4. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Rezim, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Vuélveme al versículo número 2, por favor. Estamos aprendiendo de cómo el rey Acaz era un rey tan malvado, un rey que sacrificó a su propio hijo. Pero mira que llegó un momento de dificultad a su vida. Y dice que a la corte real, donde él habitaba, llegó una noticia. Llegó una noticia que él no esperaba. Así como llegan a nuestra vida también noticias que no esperábamos. El rey Acaz era un rey malvado, pero también, como todo humano, enfrentó preocupaciones. A mí me encanta ver cómo Dios
es tan misericordioso, aunque nosotros somos tan malos. Amén. Y ya leímos cómo el rey Acaz era un hombre tan malo, y de repente llega esa noticia que dice que estremeció su corazón y puso al rey y a su pueblo a temblar de miedo. Y Dios miró ese temor y ese temblor en el pueblo. ¿Y qué crees que Dios hizo? Dios sintió compasión de él. A pesar de lo malo que él había sido, en el versículo número 4, mira lo que Dios le dice. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer. Que la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Rezín y Aram, hijo de Remalías. Mira las palabras que Dios le da al rey. A pesar de ser un rey tan malo, llega una noticia mala a su vida y Dios le da una nueva oportunidad para que confíe en él. Dios estaba tan cerca del rey Acaz, porque no piense que Dios está cerca solo de las personas buenas. Dios está cerca de las personas malas, como en este caso el rey. Cuando llega esa noticia delante del rey, dice que el pueblo de Israel empezó a temblar y el pueblo de Judá empezó a temblar y también el rey empezó a temblar. Pero me da consuelo las palabras que Dios le dice. Mira, Dios le dice, deja de preocuparte. No hay por qué temer. A pesar de que él no se lo merecía, Dios le quiere dar una nueva oportunidad para que confíe en él. ¿Cuántas veces nosotros no merecemos la misericordia del Señor? Pero de repente llegan situaciones tan difíciles a tu vida y Dios te da una nueva oportunidad para confiar en él. Esto era lo que estaba pasando con el rey Acaz. El rey Acaz era un rey pervertido, era un rey que mató a su propio hijo, que le servía a ídolos, a demonios, que hacía muchas cosas malas, pero que en un momento de dificultad entró temor a su corazón y Dios estaba tan cerca de él que pudo mirar el temor que había en su corazón y Dios se compadece y le da una nueva oportunidad y a través del profeta Isaías le dice, Isaías, ve y dile al rey que no tenga temor. Que esos dos reinos que se han levantado en contra de él son dos tizones apagados. Dios le da una oportunidad más para que confíe en él. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades para que nosotros confiemos en él? Estamos muchas veces en prácticas desagradables delante de Dios. Póngale el nombre que usted quiera, porque yo sé que cada uno de nosotros aquí somos pecadores. Cada uno hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero de repente llegan golpes a nuestra vida, llegan circunstancias a nuestra vida, donde Dios está tan cerca de nosotros que puede mirar y puede sentir el temor y la preocupación que llega. Y Dios en su inmensa misericordia manda ese mensaje, esa palabra y te dice, ten paz, yo estoy contigo, yo te puedo ayudar. Y te dice, deja esa práctica que no te está llevando a nada bien, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, nada te va a pasar. Pero ¿cuál es la acción que muchas veces nosotros tomamos? Mira lo que el rey hizo. Y quiero que nosotros pongamos, después de que Dios le da la oportunidad, mira la decisión que el rey toma. En Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7-8. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube y rescátame de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después, Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Mira que el Señor le estaba dando una oportunidad de que confiara en él. El Señor le dice, mira, rey Acaz, yo estoy contigo, no temas. Esos dos reinos son unos tizones apagados, pero mira, el rey, en vez de escuchar atentamente a la voz del Señor, él no pone la confianza en las palabras que el profeta Isaías le acaba de dar, sino que todo lo contrario, él corre al rey de Asiria. Él corre hacia otra dirección, porque él sentía que Dios no estaba con él. Él pensaba que Dios no lo podía salvar. ¿Cuántas veces nosotros
nos dicen una palabra del Señor y dice, mira, Dios te puede ayudar con ese problema. Y escuchamos la palabra del Señor, pero como que nos entró por aquí, nos salió por el otro, inmediatamente corremos. No, yo tengo que buscar ayuda en otra parte. Yo tengo que ver a quién le pido ayuda. Y empezamos a desconfiar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Esta fue la acción que tomó el rey Acaz. Y dice que el rey Acaz le dijo, imagínate, no se humilló ante el Señor y le dice, Señor, yo soy tu siervo. Sí, Señor, así como tú dices, tú me vas a salvar. No, él fue ante el rey de Asiria, el rey que era de los que Dios no se quería que se juntaran porque solo enseñaban prácticas inmundas que al Señor no le agradaban, como el sacrificar a sus hijos, el rendir culto a ídolos. Eso era lo que ellos hacían. Y él fue en busca del rey de Asiria para buscar socorro. Y en vez de humillarse delante del Señor, él se humilla delante de este rey pagano y le dice, yo soy tu siervo. Y no le bastó solamente con humillarse y pedirle ayuda, sino que mira que dice que tomó la plata y el oro del templo del Señor y de los tesoros del palacio y envió todo como pago a Siria. No le bastó solamente con rendirse ante él y pedirle ayuda, sino que usó las mismas cosas del templo de Dios. O sea, no me importa todo lo que tiene que ver con Dios. Y se lo dio como pago al rey de Asiria para buscar ayuda en él. Pero Dios, que es tan lleno de amor y misericordia, no solo se quedó con una vez, sino que Dios envía una palabra una segunda vez al rey Acaz. El Señor es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor le envía una segunda oportunidad al rey Acaz. Dios estaba tan cerca que miró esta acción que él hizo. Y mira lo que Dios le dice en Isaías 7, versículo 10-12. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, imagínate Dios cómo se humilla, cómo Dios es humilde y amoroso para con nosotros. Y le dice, Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos y tan profunda como el lugar de los muertos. Pero mira lo que dice. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Se escucha muy humilde esa respuesta, ¿verdad? Pero es que él verdaderamente no quería confiar en nada en Dios. Mira qué propuesta la que Dios le hace. Dios no le bastó con una vez, sino que Dios le manda una segunda oportunidad y le dice, Acaz, Dios nos ama tanto a nosotros, que Dios nos da muchas oportunidades, así como el rey Acaz. Ya el rey Acaz había entregado todas las cosas del templo de Dios. Ya el rey Acaz había buscado ayuda en el rey Asiria. Ya Dios, imagínate, no es para que Dios estuviera tan enojado con él. Pero mira lo que Dios hace. El Señor le envía otro mensaje, un segundo mensaje. Y le dice, Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. ¿De confirmación para qué? De confirmación de que yo estoy contigo y te voy a salvar. Hazla tan difícil como tú quieras, le dice el Señor. Si Dios nos pidiera una confirmación hoy y nos dice, hermano, hermana, hijo, hija, pídeme la confirmación que tú quieras para que tú sepas que yo estoy contigo, ¿qué le pediríamos al Señor? Si el Señor nos dijera, yo estoy contigo y pídeme la señal que tú quieras para que tú sepas que yo estoy contigo. Yo creo y quiero pensar que cada uno de nosotros acudiríamos y le dijéramos, sí, Señor, muéstrame y voy a confiar en ti. El rey no hizo esto. El rey estaba tan alejado de Dios y había tanto orgullo, como leímos al principio, como esa mujer altanera, había tanto orgullo en su corazón que no le pidió una señal a Dios, sino que mira lo que él siguió haciendo. En Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 8. El rey Acaz envió mensajeros al rey de Asiria con este mensaje. No, ese ya lo leímos. En Corintios, 2 de Corintios 28, 20. Así que cuando llegó,
Tidgal-Persir, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Mira que Acaz había puesto su confianza en el rey de Asiria, pero mira cómo le pagó el rey de Asiria. Dice que en lugar de ayudarlo, lo atacó. En lugar de recibir ayuda de parte de él, recibió todo lo contrario. Y yo creo que así muchas veces somos nosotros, amén. Dios constantemente nos está llamando en las aflicciones, en todo momento. Dios dice, yo estoy contigo, yo puedo ayudarte, yo estoy contigo, yo puedo socorrerte, yo estoy contigo, yo miro todo lo que tú haces. Igual que el rey Acaz, Dios estaba tan cerca de él. Pero aún así muchas veces seguimos desconfiando de Dios. Aún así muchas veces seguimos pensando que Dios no está con nosotros. Y queremos buscar ayuda por muchas maneras. Queremos buscar soluciones en el dinero. Queremos buscar soluciones en hechiceros. Queremos buscar soluciones en otras personas, en muchos lugares, cuando Dios está muy, muy cerca de nosotros, tan cerca que conoce nuestro pensamiento. Pero a veces, al igual que Israel, nuestro orgullo está tan alto, está tan por sobre las nubes, que nos creemos, así como decía el Señor, como esa mujer orgullosa. Pero el Señor dice que la iba a dejar calva y la iba a dejar como una mujer violada, no porque Él quería traer ese castigo, sino porque Él necesitaba de alguna manera hacerle ver a su pueblo de que Él estaba con ellos. Y Él estaba tan cerca de ellos que a través del castigo les iba a dejar saber de que Él estaba tan cerca de ellos que le desagradaba todo lo que hacían. Tan cerca de ellos estaba el Señor que iba a tener que mandar destrucción para que ellos pudieran entender que hay un Dios a que no le agrada todas las cosas malas que nosotros podamos estar haciendo. Muchas veces las pruebas que llegan a nuestra vida no solamente son el castigo del Señor. Muchas veces nosotros lo tomamos como Dios está castigando mi vida. Dios está haciendo cosas malas con mi vida. Pero verdad que muchas veces en las aflicciones es el único momento cuando nos acordamos de Dios. Dios en medio de tu aflicción no quiere que tú te sientas castigado ni te sientas abandonado, sino más bien lo que Dios quiere es que reconozcas que Él está contigo. Y que si Él envió un castigo, si Él ha enviado dificultad a tu vida, es para que tú sepas que Dios estuvo en todo momento en tu vida. Él está mirando lo que haces, Él está mirando lo que piensas, Él está mirando lo que dices. Él está tan cerca de nosotros en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que muchas veces la prueba es la que nos recuerda eso. Porque cuando venimos a la iglesia y decimos, hermano, Dios está contigo, cuando estamos bien, sí, Dios está conmigo, pero no lo creemos de corazón. No lo creemos con nuestro corazón, pero cuando estamos en prueba, hermano, sí o no que Dios está con nosotros. A veces ese es el momento que decimos, Dios está conmigo. En el momento de prueba es cuando nosotros podemos entender que Dios está con nosotros. Amén. El pueblo de Israel no quería entender que Dios estaba con él. Era muy orgullosa, pero a través de la prueba, Dios iba a hacerles entender algo. El Señor le dijo, vas a quedar como una mujer violada, acurrucada. No porque yo quiera ese mal para tu vida, sino porque hay algo que quiero que entiendas. Y es que yo estoy contigo. Tan cerca estoy contigo que he mirado todo tu pecado, que he mirado toda tu falla. Pero no era solamente esa la promesa que el Señor le tenía, sino que también había promesa de restauración. Porque ¿sabe qué es lo que Dios busca a veces en medio de las dificultades y de las debilidades? Dios busca el arrepentimiento. Dios nos da una oportunidad para arrepentirnos, para decirle, Señor, perdóname porque no me di cuenta que estabas en todo momento conmigo. Y a través de esa dificultad, a través de eso, el pueblo iba a ir cautivo. Por eso el Señor le dice, ya no vas a usar perfumes, ya no vas a usar joyas, ya no vas a usar nada que te orgullece, ya no vas a tener carros de guerra, ya no vas a tener hechiceros hábiles, sino que todo lo contrario, vas a apestar. ¿Por qué? Porque lo iban a llevar cautivos, porque iba a venir destrucción para su vida, porque iba a venir dolor para sus vidas. Pero en ese momento
iban a alzar la mirada y iban a reconocer de que necesitaban a Dios y que había un Dios que sí los podía ayudar, que había un Dios que sí los podía rescatar, pero era en medio de esa dificultad, era en medio de esa debilidad que Dios iba a hacer que Dios iba a cumplir esa promesa. Mira lo que dice Isaías 3, 16, 26. Isaías 3, 16, 26. Amén. El rey Acaz no le pidió ninguna señal el rey Acaz no le pidió ninguna señal a Dios. Pero mire lo que dice Isaías 7:14, perdón. Isaías 7:14. Muy bien. A pesar de que Acaz no le pidió ninguna señal a Dios para que él supiera que Dios estaba con él, el Señor dice, de igual manera yo le voy a enviar una señal. La Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. A pesar de que el rey no le importó la señal de que Dios estaba con ellos, Dios sabía, porque Dios no solo conoce el presente, el pasado y el presente, sino que también conoce el futuro. Dios sabía que iba a haber una generación nueva. Dios sabía que tú y yo íbamos a estar aquí. Y Dios dice, ¿sabes qué, rey Acaz? Tú no me pediste una señal, pero yo igual voy a dar una señal de que yo estoy en el mundo. El mundo constantemente, el diablo está diciendo, Dios no está contigo, Dios no existe, Dios no está a tu lado, tú estás solo. Pero el Señor mandó una señal en aquel tiempo al rey Acaz. Y dijo, yo de igual manera, aunque tú, rey Acaz, no me vas a obedecer, ni te importa saber si yo estoy contigo, van a haber unos en Iglesia Midway que sí van a querer entender y sí van a querer saber de que yo estoy con ellos. Y igual voy a darte la señal. No por ti, pero sí por todos aquellos que sí van a comprender y van a entender de que Dios ha estado con nosotros en todo tiempo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está contigo? Dios está contigo en todo momento. A través de la historia donde hemos leído, a través de la situación en la que el pueblo de Israel se encontraba, hemos visto de que Dios estaba muy cerca de ellos. Al igual que del pueblo de Israel, Dios está hoy muy cerca de nosotros. Dios está cerquita de ti. Tan profundo que Él puede conocer lo que hay adentro de tu mente y adentro de tu corazón. Tan cerca está el Señor que Él envió esa señal y fue la señal de su Hijo Emmanuel. El Señor dijo, voy a enviar a mi Hijo y esa va a ser la señal de que yo estoy con ustedes. Dios está con nosotros en todo momento y yo quiero que guardes esto en tu corazón. Cada vez que tú pases cada día en tu vida y de repente el enemigo te quiere hacer pensar que Dios no está contigo, yo quiero que recuerdes esta palabra, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Y recuerdes que significa que Dios está con nosotros. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Y yo quiero que constantemente tú hables esta palabra cuando lleguen esas mentiras a tu vida y te digan Dios no está contigo. Cuando de repente te llegue la tentación y quieras pecar, tú di Emmanuel. Cuando de repente te llegue la oportunidad de fallarle a Dios, tú di Emmanuel, Dios está conmigo. Acuérdense de la prédica, Dios está conmigo, Dios me está mirando. Cuando de repente lleguen cosas feas a tu mente y a tu corazón, acuérdate, Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios conoce lo que pensamos. Dios conoce lo que hacemos. Pero la actitud del rey Acaz no es la actitud que nosotros queremos seguir. ¿Cuál es la actitud que yo debo seguir, hermana Stephanie? ¿Cuál es la actitud que yo y que cada uno de nosotros deberíamos de seguir? Mira lo que dice el Salmos 18, versículo 3 al 6, y con esto terminamos. El rey David hizo todo lo contrario que el rey Acaz. El rey David se encontró también en aflicción. También se encontró en preocupación, en persecución. Pero mira lo que él hizo. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos.
Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. David tomó una actitud diferente. Y cuando él se encontró en todas estas dificultades, donde él dice que la muerte lo envolvió, era tan difícil su situación que él sentía que se estaba muriendo, él hizo una cosa, él recordó: Dios está con nosotros, Dios está conmigo y Él me puede escuchar. Y en su angustia, en mi angustia, clamé al Señor. Oré a Dios para pedirle ayuda. Y esa es la actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros tenemos. Quiero que te pongas de pie.